Muy buenas a todos. En el presente video vamos a tratar el tema de hidrocarburos. El tema es base para todo lo de química orgánica, así que espero que pongamos suficiente atención y por favor realicemos los ejercicios, ya que de eso depende básicamente toda la asignatura. Si no entendemos este tema en particular, se nos va a hacer bastante difícil toda la comprensión de lo que sigue de esta asignatura. Así que les ruego que pongamos la atención y hagamos los ejercicios para la mejor comprensión. Sin más, comencemos. Hidrocarburos se denominan a todas las sustancias orgánicas que poseen su estructura básica compuesta solamente de enlaces de entre carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Una estructura orgánica siempre va a tener un esqueleto carbónico, por eso siempre está el enlace carbono-carbono y complementariamente normalmente se encuentran hidrógenos saturando el resto de enlaces posibles. Así que esta es una estructura básica de carbono, un enlace carbono-carbono y un relleno de hidrógenos. Los hidrocarburos pueden ser de dos tipos, pueden ser de tipo saturados, donde todos los enlaces entre carbono y carbono son enlaces simples, solo existen los enlaces de tipo sigma, y están los hidrocarburos insaturados, donde aparte de los enlaces sigma puede existir enlaces de tipo pi. Una estructura con un solo enlace doble que posea ya se considera de tipo insaturado. Así es que, aunque la cadena sea muy larga, si existe un solo doble enlace, con eso ya se considera toda la molécula insaturada. Son criterios básicos para entender las cadenas. Los hidrocarburos insaturados siempre van a tener ese enlace doble o triple también puede ser, que se denomina enlace de tipo pi, mientras que los saturados solo tienen enlaces de tipo sigma. Así que es la diferencia básica entre uno y otro. También se pueden separar en dos tipos, en hidrocarburos alifáticos e hidrocarburos de tipo aromáticos. Hidrocarburo alifático es todo aquel que no posee dobles enlaces conjugados, mientras que los hidrocarburos aromáticos son aquellos que tienen el benceno como base o que tienen estructuras similares que tienen resonancia. Esa es la base para entender uno de otro. Siempre los aromáticos van a poseer resonancia. Y esto nos lleva a que hay ciertas moléculas que precisamente no son el benceno, que también pueden ser de ese tipo. Así por ejemplo, si tengo una estructura de 4 carbonos que se encuentren con enlaces dobles de tipo conjugado, simple doble, con esto también se consideraría la molécula como una molécula de tipo aromática, aunque no sea el benceno. Y cualquier estructura que no posee esos enlaces dobles se consideraría de tipo alifático. Las moléculas pueden tener varios tipos de carbono. Existen los carbonos de tipo primario. Los carbonos primarios son los que tienen enlace solamente hacia un carbono o, en el caso del metano, que no tiene enlace a ningún otro carbono. Se consideran carbonos de tipo primario. Así estos marcados en rojos, que están a los lados, son carbonos de tipo primario. Si ven, existe un total de 3 hidrógenos rellenando la saturación de ese carbono. Ambos son carbonos de tipo primario. Aunque existiera un enlace doble, con estar en la posición 1, el carbono se considera primario porque solo tiene enlace hacia un carbono y nada más. Mientras que el carbono de tipo secundario, como este que se encuentra acá, tiene enlaces hacia dos carbonos de tipo primario. También puede existir enlace entre carbono y carbono, pero la clasificación es de que este carbono conecta a dos carbonos a la vez. Así por eso se considera de tipo secundario. Un carbono de tipo terciario, como este que se encuentra acá, tiene conexión hacia tres carbonos. Si ven, hay carbono que están rodeando ese carbono central, por eso se considera de tipo terciario. Y el carbono cuaternario, que es ese que se encuentra ahí en el centro, es aquel que está rodeado de cuatro carbonos. Así, por ejemplo, un carbono primario solo tiene enlace hacia un carbono.
Un carbono de tipo secundario tiene enlace hacia dos carbonos. Un carbono de tipo terciario tiene enlace hacia tres carbonos y uno de tipo cuaternario tiene enlace hacia cuatro carbonos. Normalmente, si la estructura es de tipo alifática, todos los carbonos de tipo primario van a tener saturados 3 hidrógenos. Los carbonos secundarios van a tener saturados 2 hidrógenos, los carbonos primarios un hidrógeno y los carbonos cuaternarios no tendrían ningún hidrógeno. Así, por ejemplo, esto es para completar los 4 enlaces que tiene el carbono central. Solo ocupa un enlace para carbono-carbono y el resto se ocupan hacia los hidrógenos. Para poder representar las estructuras orgánicas usualmente se hace uso de 4 fórmulas básicas dependiendo lo que deseemos nombrar. Usualmente las estructuras de Lewis representan con bastante detalle lo que sucede en una molécula cuando tratamos de moléculas grandes, que resulta tedioso ubicar todos los electrones dentro de la cadena, así es que vamos a tener estructuras de tipo abreviadas. En general, las fórmulas estructurales se tienden a mezclar mucho con las formas de Lewis. Esto es para hacer un poquito más fácil la comprensión, ya que puede resultar bastante tedioso el estar dibujando estructuras completas. Así como, por ejemplo, si yo quiero hacer una representación entre dos carbonos uniéndose, pongo un carbono, pongo otro carbono, pongo los enlaces de Lewis, como decía el otro documento, el del carbono, y este enlace entre carbono y carbono, ese par de carbonos compartidos, simplemente lo voy a poner como un enlace simple, ya que no me está representando un problema para entender cuando estamos hablando de estructuras de Lewis. Pero, por otro caso, si yo quiero representar al oxígeno, el oxígeno sí tiene pares de electrones libres. Esos pares electrónicos libres no va a ser tan fácil representarlos si no los pongo en la estructura. Así es que en esos casos estoy obligado a ocupar estructura de Lewis para poder decirle al lector de la fórmula qué está sucediendo. Así, por ejemplo, aunque ustedes no le escriban, ustedes lo van a ver en los libros y eso es lo que el autor les quiere decir. Existen varias formas de representar las moléculas. Está la forma empírica que veíamos en química general, que decíamos que solo servía especialmente para el caso de cuando estoy caracterizando sustancias. Por ejemplo, el etano tiene una fórmula CH3. El etano es una molécula que consta de dos carbonos. Tiene saturados esos dos carbonos con hidrógenos, CH3, CH3. Pero si yo quiero tomar la proporción como fórmula molecular, esto daría una molécula de fórmula C2H6. Sacándole la mitad a cada uno me daría la fórmula molecular, que sería C1H3, CH3. Y esa es la que aparece ahí como molecular. Normalmente las fórmulas moleculares y las fórmulas empíricas tienen su utilización. En química orgánica, debido a la gran abundancia de isómeros posibles, no se tienen a ocupar ninguna de las dos, a menos que sea como un caso estricto de una parte de una molécula que se sobreentienda. Por ejemplo, en muchos libros no van a oír el benceno como tal. De repente, algunos autores lo tienden a poner como C6H5, un radical que sea un benceno. Y eso les evita escribir todo el ciclo del benceno, de la molécula que vieron anteriormente, y con eso ya nos ahorramos una molécula de tipo aromática. Con eso ya se ahorran bastante espacio, bastante escritura, y es una forma de combinar. Sin embargo, esto no se tiende a hacer mucho, por lo tanto, no es muy común, casi no lo van a ver. Lo más común en química orgánica es las fórmulas de tipo estructurales, y entre las formas estructurales las más ocupadas son la fórmula desarrollada, la fórmula semidesarrollada y la fórmula simplificada. Esas tres: desarrollada, semidesarrollada y simplificada. Normalmente siempre tenemos que dibujar todos los enlaces. Todos los hidrógenos se escriben detrás del átomo del carbono en el que van unidos y se simplifica la cadena para que solo nos queden las líneas.
Dependiendo de la utilización que tengamos, así vamos a ocupar esas tres. La fórmula desarrollada, si bien es muy útil, se tiende a ocupar un poco porque ocupa mucho espacio. En cambio, la semidesarrollada ocupa mucho menos espacio y da una buena idea de todos los hidrógenos, es especialmente útil cuando estamos haciendo reacciones. Y la fórmula simplificada es la que más se ocupa, es la que más van a ver en todos los libros y es a la que más le vamos a meter por eso mismo. Simplemente ya no ocupa los carbonos ni los hidrógenos y los plantea como vértices. Es como una semejanza a lo que sucedería en una fórmula tridimensional en una molécula. Vamos a aprender a ocupar las tres para que entendamos de qué estamos hablando. Aquí tenemos las primeras dos tipos de fórmula. Tenemos a la molécula del metano presentada en una fórmula desarrollada. La fórmula desarrollada presenta todos los hidrógenos que están saturando la estructura central y la estructura de carbono se presenta como enlace. Si bien esta fórmula es útil porque me dice para dónde va todo, es decir, me da mucha información. Si mi objetivo es presentar mucha información, me decanto por la fórmula desarrollada. Pero si no me interesa para dónde van esos hidrógenos, puedo resumirlos poniéndolos a la par del carbono. Y así, por ejemplo, este carbono tiene 3 hidrógenos alrededor. Esos 3 hidrógenos los voy a resumir como H3, CH3. De ahí viene el enlace carbono-carbono, que es este que se encuentra acá. Y el otro lado tiene un carbono y tiene 3 hidrógenos, CH3. CH3, CH3. Esa sería la fórmula semi-desarrollada. Desarrollada si pongo para dónde van todos los hidrógenos. Semidesarrollada si solo presento el total de hidrógenos a la par del carbono. Más útil que esas dos y es la que más ocupa es la fórmula simplificada, debido a que es muy simple hacerla. Así, por ejemplo, aquí tenemos varias fórmulas simplificadas. Contemos el total de carbonos que tiene esta fórmula. Cada vértice corresponde a un carbono, así es que este de acá corresponde a un vértice, por lo tanto es un carbono. Este de acá es otro vértice, es otro carbono, otro carbono, otro carbono, otro carbono. Si ven, es un total de 5 carbonos. Si nosotros quisiéramos convertir esta fórmula esquelética en fórmula semidesarrollada, tendríamos que empezar poniendo 5 carbonos en la dirección donde aparecen. Normalmente en la simplificada siempre se pone en forma de zigzag. Así cada vértice, cada vuelta en el zigzag va a representar un carbono. Tenemos un total de 5 puntitos, por lo tanto tenemos un total de 5 carbonos. Ahora, cada uno de esos carbonos tiene un total de hidrógenos. Al primer carbono tiene un solo enlace hacia otro carbono, es de tipo primario. Le faltarían 3 enlaces más. Esos enlaces los voy a poner como H3. Al segundo carbono tiene 2 enlaces, por lo tanto le faltarían 2 hidrógenos. Le pongo CH2. El tercero es el mismo caso, H2. El 4 es el mismo caso. Y el último, solo un enlace, faltaría H3. Y ahí ya tendríamos convertida la fórmula esquelética en una fórmula de tipo semidesarrollada. Si yo lo quiero hacer desarrollado, a cada carbono, esos hidrógenos se los pongo extendidos. Básicamente de eso se trata. Veamos el siguiente. Tiene un total de 1, 2, 3, 4, 5. También tiene 5 carbonos, pero si se fijan la forma no es igual a la fórmula de arriba. La forma ha cambiado. Al haber cambiado estamos hablando de un isómero. Un isómero, en este caso de cadena, porque la cadena ha variado la posición. Si quisiera ponerlo como semidesarrollado, voy a ver cuántos carbonos hay en la parte más lineal. En este caso hay un total de 4 carbonos. Por lo tanto, mi estructura va a conversar con una base de 4 carbonos. Y en el segundo de los carbonos hay un carbono viendo para arriba. Ahora relleno. Hay un enlace, faltan 3. Hay un enlace, faltan 3. Hay 3 enlaces, falta 1. Hay 2 enlaces, faltan 2.
hay un enlace, faltan 3. Ahí estaría la fórmula semidesarrollada representando esa molécula. Veamos el último de los casos. También hay un total de 2, 3, 4 y 5 carbonos. Son 5 carbonos. La estructura más central tiene 3 carbonos en línea. 1, 2, 3. Va un carbono hacia arriba y un carbono hacia abajo. Ahora completo. Un enlace, faltan 3. 4 enlaces, ya no puedo poner más. Un enlace, faltan 3. Un enlace, faltan 3. Un enlace, faltan 3. Resultó que los 3 son isómeros. Si cuentan el total de carbonos y el total de hidrógenos, van a ver que son exactamente lo mismo. En total hay 3, 6, 9, 12 hidrógenos, y así hay también los otros. 3 más 3, 6, más 6, 12. Es decir, siempre van a tener la misma cantidad de hidrógeno porque son isómeros. La fórmula general sería C5H12. Bien, C5H12 ya vieron que no me dice nada, porque estamos hablando de 3 moléculas totalmente distintas. Entonces, en este caso de la química orgánica, normalmente cuando hay isómeros es preferible ocupar las fórmulas estructurales, como les digo, y especialmente la fórmula de tipo esquelética. La fórmula esquelética se puede ocupar para todo, excepto cuando estemos hablando de moléculas muy chiquitas. El metano no se puede poner, obviamente, con una fórmula de tipo esquelética, ni cualquier relacionado al metano. Tampoco se podría poner en esquelético, por ejemplo, el etano, porque solo sería una línea y eso no me dice nada. Así que en esos casos, metano y etano, es preferible ocupar otras fórmulas como las semidesarrolladas o las desarrolladas. ¿Cuándo ocupar qué fórmula? Ese es un gran problemón, porque tenemos que estar pendientes de cuándo es factible ocupar qué fórmula. Todo depende del énfasis. Aquí lo que importa es la información. ¿Cuánta información le quiere dar usted al que está escribiendo o al que está leyendo su fórmula? O cuánta información el que ha escrito un libro le quiere dar sobre esa molécula. Así, por ejemplo, por lo general vamos a ver combinaciones. Eh, Aquí, por ejemplo, en química siempre se puede ocupar de que hay una parte de la molécula que sea más importante que otra y esa parte va a cambiar su configuración ya que necesita información de eso. Por ejemplo, yo puedo escribir una molécula, por ejemplo, de 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos, y en el último carbono digamos que hay un oxígeno. Ahí estoy dando información y aquí esta parte de acá me está diciendo que es un oxígeno. Si yo quiero dar más información, voy a mostrar al carbono con el oxígeno. Si yo quiero dar más información, voy a escribirle la estructura de Lewis al oxígeno para que se vean los pares electrónicos libres y cómo puede reaccionar. Si yo quiero más información, le puedo poner el hidrógeno que le falta para hacer los 4 enlaces. Es decir, depende de la información que yo le quiero dar a la persona. Así se trabaja esto. Entre más información le quiero dar, más átomos voy a poner. Entre más información le quiere dar al escritor, por ejemplo, de una fórmula médica para el caso de farmacología, ustedes van a ver la representación que el escritor, el que hizo la fórmula, le está ofreciendo para que usted sepa de qué está hablando. Usualmente las fórmulas más ocupadas son, como les dije, las fórmulas semidesarrolladas y la esquelética. Sin embargo, de repente es necesario ocupar las fórmulas desarrolladas o también se puede ocupar las fórmulas moleculares. Si yo, por ejemplo, no le quiero decir a nadie de qué se trata, en realidad no me interesa que la persona sepa para dónde van los carbonos, por ejemplo, puedo ocupar una fórmula molecular como C6H12. Eso no me da mucha información y no me da, cualquiera que no sepa podría decir que es un alqueno o es un ciclo de 6 carbonos. Pero si yo ya quiero mostrar cómo se comporta la molécula,
qué posiciones espaciales tienen los carbonos, puedo ocupar las fórmulas esqueléticas, incluso puedo ocupar las fórmulas desarrolladas, o puedo combinar fórmulas entre esquelética y desarrollada, o semidesarrollada y desarrollada. Ahí depende mucho el énfasis que yo le quiero dar. Por ejemplo, en esta molécula de acá, esta molécula es un ciclo, y debido a que existe ciclo, como ya vimos, los ciclos pueden tener isómeros geométricos. Si yo quiero mostrar cierto isómero geométrico, me voy a tomar la tarea de decir para dónde van todos los hidrógenos. Así la persona que lea puede saber qué hidrógeno puede estar dando una acción debido a la posición espacial. Pero eso es un caso. En otros casos solo nos importa poner, por ejemplo, el total de carbonos, una fórmula semi-desarrollada, y esta ya me diría mucha información de cómo está el ciclo, que ahí ya se ve que es un ciclo, y que este ciclo eh, tiene su total de carbonos, los hidrógenos están completos saturando, etcétera. De hecho, si yo solo necesito enseñarle a alguien que es un ciclo, no me voy a poner a escribir todos los carbonos porque me quitaría mucho tiempo. En ese caso solo hago el ciclo como un hexano, eh, un, un, un ciclo de 6 lados. Así, por ejemplo, el ciclo hexano es una molécula que tiene 6 carbonos en una disposición de un hexaedro. Este hexaedro ya me está diciendo mucha información de qué forma tiene el ciclo. Ya sobreentendido de que cada uno de estos vértices, que son 6, corresponde a un carbono distinto con su total de hidrógenos. Cada uno, como tiene 2 enlaces posibles, tiene un total de 2 hidrógenos, como se muestra en la semidesarrollada. Y si entiendo una cosa de la otra, puedo hacerlo muy fácil porque se sobreentienden. Aquí hay un par de ejercicios para que puedan hacer. Les voy a hacer el ejemplo de algunos para que más o menos tomemos idea de cómo se hace. Voy a hacer el segundo de este lado. Dice, escribe la fórmula semi-desarrollada y simplificada de los siguientes alcanos. Suponga que son lineales y luego clasifica los carbonos. Son 5 carbonos, C5H12. Si yo quiero hacer semi-desarrollada, voy a desarrollar 5 carbonos. 2, 3, 4, 5. Cada uno de esos carbonos tiene que tener un total de hidrógeno hasta completar 12. 3, 2, 2, 2, 3. Completaron 12. Ahí estaría la fórmula lineal de esa molécula. Si yo la quiero hacer de forma simplificada o esquelética, tengo que tener un total de 5 vértices. Con una línea ya tengo 2 vértices, el de inicio y el fin. Ahí ya tengo 2. En este caso sería 3, 4, 5. Tengo un total de 5 vértices y así quedaría la molécula en zigzag. 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Y si ya quiero clasificar los carbonos, este es primario, este tiene 2 enlaces secundarios, este es secundario, este es secundario y este es primario. Como pueden ver, la fórmula esquelética permite ver mejor para dónde va todo. Si yo lo puedo hacer en la otra también y no hay ningún problema, pero en la esquelética se ve más, y por eso mismo es que muchas veces se prefiere ocupar esqueléticas y no semi-desarrolladas, donde hay que estar contando todos los carbonos. De ahí depende mucho la intención. Para las fórmulas semidesarrolladas se escriba la fórmula general y simplificada de cada uno, luego clasifique los carbonos. Voy a hacer el segundo nuevamente para darles la idea. Pero me dice que ponga la fórmula semidesarrollada y la fórmula general. La general es la misma molecular. Aquí tengo un total de 5 carbonos en la segunda molécula. Voy a poner C5. Tengo un total de 12 hidrógenos, H12. C5H12. Esa sería la fórmula. Si ya me piden la fórmula simplificada, tengo que poner 1, 2, 3, 4. Y en el tercero de los carbonos
va una para abajo. Y ahí estaría ya la fórmula de tipo simplificada. Ahora, clasifica los carbonos: primario, secundario, terciario, tiene 3 enlaces, primario y primario. Esa sería la clasificación. Ahora, para las siguientes fórmulas esqueléticas o simplificadas, crea su fórmula general y semidesarrollada. En los casos donde de una esquelética le pidan la general o la semidesarrollada, primero haga la semidesarrollada y después cuenta el total de carbono. Así, por ejemplo, voy a hacer la B para que trabaje mucho en la A. Necesito que trabajemos esto. Si ven, en la estructura B tiene un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos en lineal. Y en el cuarto carbono va uno para arriba. Y en el octavo carbono hay otro para arriba. Hay 2 carbonos para arriba. Bien, con eso voy a hacer la estructura lineal, que sería el total de 11 carbonos. Carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7, se me acabó, 8, 9, 10, 11. 11 carbonos. El cuarto carbono tiene uno hacia arriba. Y el otro también tiene 2 para arriba. Ahora cuento el total de hidrógenos. H3, H2, H2, H, porque ya hay uno para arriba, H2, 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 H nuevamente porque hay uno para arriba, H2, H3, H2, H2, H3. Ahora bien, si contamos el total de carbonos, en este caso nos dieron 14 carbonos. La fórmula general sería C14 y si contamos los hidrógenos nos queda H30. Esa sería la fórmula general. Bien. Por último, para las siguientes fórmulas moleculares, escriba la fórmula general desarrollada, semidesarrollada y simplificada. Luego clasifique los carbonos. Básicamente vamos a hacer lo mismo, solo que hay una diferencia. En este caso tenemos moléculas tridimensionales. Muchas veces en las posiciones tridimensionales hay ciertos carbonos que quedan viendo hacia el lado de atrás y ese es un considerando. Es decir, si hay algo que no tiene lógica, es probablemente que el carbono ha quedado del lado de atrás. Por ejemplo, este de acá, ese carbono se ve que solo tiene 2 enlaces. Obviamente, allí si contamos el total son 4, pero el carbono queda hacia arriba y el que va para abajo. Pero si se ven acá, se está como ocultando el carbono que va viendo para atrás, también es un CH2. Entonces, en eso tenemos que tener presente porque ciertos carbonos puede que queden ocultos. Voy a hacer el A para que más o menos tengamos idea. Si ven, hay una cadena lineal de 4 carbonos y en el segundo hay un carbono hacia abajo. Esto se parece mucho a lo que ya habíamos visto. Hay una cadena de 4 carbonos y el segundo hay uno para abajo. En este caso, como no me dice que es un isómero, lo voy a dibujar para arriba, que sería básicamente lo mismo. Aquí usted elige cómo lo va a dibujar. O si quiere dibujarlo para abajo, también puede hacer el dibujo al revés y ya lo dibujo para abajo. Es lo mismo. Si ven, la molécula es como que le he dado vuelta. Ya teniendo ese preámbulo, vamos a ver las otras fórmulas. La fórmula general sería un C5H12. La fórmula desarrollada, tenemos que desarrollar cada uno de esos carbonos y ponerlos casi como está ahí. Ponemos los 5 carbonos, los 4 carbonos lineales y hay un carbono viendo para abajo acá y a cada carbono le completamos los hidrógenos. H, 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 H3 y H3.
Bien, esa sería la desarrollada. Y la semidesarrollada sería condensar esos H que están alrededor de cada carbono. CH3, CH, CH2, CH3 y CH3 abajo. Bien, básicamente esa sería la resolución. Inténtenlos hacer ustedes, que nos sirva un poquito como práctica para tener una mejor comprensión. Bien, de momento con esto me despido. Por favor, intentamos hacer los ejercicios para que no nos dé problemas. Nos vemos.